Silencio en la sala. La voz del juez, áspera y resonante, se clavó en los oídos de Roberto. Señor Méndez, ¿entiende la gravedad de las acusaciones? ¿O es que su conocimiento de mecánica, adquirido en, ¿dónde fue que dijo? Guatemala, no le permite comprender la sofisticación del sistema legal de esta nación? Cada palabra era un latigazo. Roberto sintió sus manos, antes firmes, temblar bajo la mesa de madera pulida. Un sudor frío le perlaba la frente. Quiso hablar, su garganta se cerró, la voz se cerró, apenas un murmullo. «No soy un criminal, soy un trabajador honesto», gritaba su alma, pero el eco de su silencio era la única respuesta. El aire acondicionado del tribunal de Houston soplaba un frío que calaba los huesos y el alma. Las paredes de roble oscuro, el imponente sello de tejas y el águila dorada sobre la silla del juez, todo contribuía a la atmósfera opresiva. Cada asiento ocupado por rostros ajenos, la mayoría pálidos. Sus miradas de curiosidad se mezclaban con juicio implacable, algunos con hostilidad abierta. El jurado lo observaba fijamente. Risas ahogadas, murmullos venenosos se elevaban y caían. El crepitar de bolígrafos, el roce de tela, el susurro de respiración contenida, todo se magnificaba en aquel silencio cargado, creando una sinfonía de condena. Era un espacio diseñado para alienarlo, para recordarle que no pertenecía. Roberto Méndez, de 62 años, llevaba el sol de Guatemala grabado en las arrugas de su rostro y 18 años de esfuerzo incesante en la fortaleza de su mirada. Sus manos, nudosas y robustas, manchadas de grasa, cada cicatriz, un capítulo de su vida mecánica. Vestía una camisa de trabajo de mezclilla, limpia pero ajada, y unos pantalones de tela gruesa que habían soportado incontables jornadas. Un atuendo modesto que contrastaba con el lujo sobrio del tribunal. En el bolsillo izquierdo de su pantalón apretaba un rosario de madera de olivo, regalo de su madre, su ancla, su consuelo. Su cabello, entrecano, enmarcaba un semblante que, a pesar del cansancio, irradiaba una dignidad silenciosa. El mazo del juez lo regresó de golpe a la sala. Por un instante, el aroma a pino fresco y a tierra mojada después de la lluvia lo transportó a las montañas de Chimaltenango, a su pueblo natal. Vio de nuevo a su padre, demacrado en el lecho de muerte, la voz apenas un susurro. «Cuida a la familia, mijo. Busca un futuro, aunque sea lejos». Roberto, joven mecánico con sueños de taller propio, había prometido no solo a sus hermanos, sino labrar un nombre honorable para los Méndez. La esperanza de un porvenir mejor lo impulsó a cruzar fronteras. Ahora, acusado, esa promesa parecía una cruel y lejana memoria. El calor de su tierra contrastaba con el frío desolador de aquella sala, donde su futuro pendía de un hilo. El fiscal, un hombre joven de rostro afilado, se acercó al estrado, su voz cargada de superioridad. «Señor Méndez, ¿es usted un ciudadano americano?» La pregunta, una trampa. Roberto apretó el rosario. «No, señor, soy de Guatemala». Un murmullo de desaprobación se extendió entre el público. «Ah, de Guatemala. ¿Tiene permisos para trabajar legalmente como mecánico? ¿Certificaciones americanas que validen su pericia?» Roberto sintió un nudo. Su estatus migratorio era su talón de Aquiles. «He trabajado en el mismo taller por 18 años, señor, siempre con honestidad». El fiscal sonrió con desdén. ¿Su honestidad reemplaza una licencia? ¿Cree que el sistema legal de Texas se basa en la honestidad de un extranjero sin papeles? Las risas ahogadas del jurado resonaron como una sentencia. El juez no las detuvo. «Permítame ser más claro, señor Méndez». El fiscal continuó, su voz un veneno. «Hablamos de un vehículo de alta gama.
¿usted realmente cree que su experiencia en talleres de barrio, en Guatemala o aquí, sin las certificaciones adecuadas, lo califica para manipular sistemas complejos, como los frenos? ¿Cree que su intuición es comparable a la formación rigurosa que recibe un mecánico americano? Roberto intentó replicar: «Señor, mis 18 años de experiencia más mi formación técnica en Guatemala me han dado la capacidad». Fue brutalmente interrumpido. ¿Capacidad? ¿Qué capacidad? La de poner en riesgo vidas, quizás. No reparamos un tractor en un campo de maíz, señor Méndez. Hablamos de la vida de un ciudadano americano. El jurado lo miraba con ojos que no solo juzgaban, sino que ya lo habían condenado, sus expresiones frías como piedras. El fiscal, viendo el temblor de Roberto, arremetió con el golpe final. ¿No será que su cultura, señor Méndez, con sus métodos menos estructurados, lo llevó a atajos, a pensar que la seguridad de un vehículo de lujo se puede tratar como un carrito viejo de su pueblo? Aquí en América tenemos estándares que, al parecer, usted no comprende o no respeta. Roberto sintió un ardor en los ojos, un nudo en el pecho. ¿Su cultura? ¿Sus raíces? ¿También eso era un crimen? Por un instante, la desesperación lo invadió. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué vine? Pero el frío del rosario, la imagen de su madre, fuerte y digna, le dio una chispa. No, no se rendiría, no les daría el gusto de verlo quebrado. Su dignidad no era negociable. El juez, con un gesto de impaciencia, dictaminó: dados los hechos y la evidente falta de credenciales, este tribunal ve pocas dudas sobre su culpabilidad en este terrible incidente. Roberto cerró los ojos, pero su espíritu no se doblegó. Podrán humillarme, podrán juzgarme, pero jamás me quitarán la verdad ni la dignidad. Esta historia, que parecía sellada por el prejuicio y la condena, estaba a punto de tomar un giro que nadie podría prever. ¿Cómo un hombre sin papeles, sin voz, podría desafiar un sistema que ya lo había condenado? Excelente, procedo con la etapa 2. Antes de continuar con esta historia, quisiera pedirles algo muy rápido. Suscríbanse a nuestro canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo estas historias, y déjenos en los comentarios desde dónde nos escuchan. Nos encanta saber a dónde están llegando nuestras historias. Ahora vamos a continuar con nuestra historia. Entendido, mis más sinceras disculpas por el error de conteo y la extensión excesiva. He reescrito la sección Desarrollo parte 1 siendo mucho más conciso y ajustándome estrictamente al rango de palabras, manteniendo la profundidad y los detalles esenciales. Roberto Méndez nació y creció en San Pedro Zacatepeques, un pueblo vibrante de las tierras altas de Guatemala, en el departamento de San Marcos. Su casa, modesta pero siempre llena de vida, se alzaba en una ladera con vistas a campos de maíz que trepaban por las montañas. El aire puro traía aroma a leña quemada y café. La neblina matutina, la chicharra, envolvía el paisaje antes del sol. La cultura mam, con sus tejidos y sabiduría, era el telón de fondo. Roberto, el tercero de 5 hermanos, creció bajo el cuidado de doña Elena, manos laboriosas y corazón inmenso, y don Pedro, su padre, hombre de pocas palabras pero fuerte presencia, conocido por reparar de todo. La vida en San Pedro era sencilla, marcada por cosechas y festividades católicas. Los domingos, la familia entera asistía a misa en la iglesia colonial. Después, el almuerzo era un festín de pepián, tamalitos y atole, preparado por doña Elena, con el aroma a cilantro y tomate. Roberto recordaba el sonido de la marimba en las fiestas, el sabor dulce de los jocotes. Su abuelo, un hombre sabio con ojos que habían visto mucho, le enseñó a escuchar las máquinas, a entender sus fallas como enfermedades.
Cada motor tiene su corazón, mijo, le decía, y un buen mecánico sabe escucharlo latir. La familia vivía del comercio de granos y de los trabajos de mecánica de don Pedro, pero los ingresos apenas cubrían lo básico. Guatemala ofrecía oportunidades limitadas. Roberto, desde joven, mostró habilidad innata para la mecánica, heredada de su padre y abuelo. Pasaba horas en el pequeño taller improvisado de su padre, un cobertizo de lámina, aprendiendo los secretos, desarmando y armando piezas. Soñaba con modernizar el taller. El punto de no retorno llegó cuando su padre enfermó gravemente de los pulmones, por años de trabajo con vapoles. La familia gastó todos sus ahorros. Una tarde, al lado de su padre, don Pedro tomó la mano de Roberto. «Mijo, tienes que ser fuerte. Cuida a tu madre, a tus hermanos. En este pueblo ya no hay mucho futuro. Tienes que ir al norte. Dicen que allá hay trabajo, que se puede vivir dignamente». Roberto, con la garganta apretada, prometió buscar ese futuro para honrar su memoria. La promesa, sellada con lágrimas, se convirtió en el motor. Días después, su madre le entregó un pequeño rosario de madera de olivo, bendecido. «Que Dios te acompañe, mi Roberto. No olvides de dónde vienes ni quién eres». El aroma a copal quemado, el abrazo de sus hermanos, el sabor amargo de la despedida, todo quedó grabado. La travesía de Roberto fue un capítulo de miedo y esperanza. Partió de San Pedro Zacatepeques una madrugada de 1980, con una pequeña mochila, el rosario y la promesa a su padre. El viaje fue largo, arduo y peligroso. Veredas polvorientas bajo el sol, noches frías, el constante temor a lo desconocido. Caminó días, cruzó ríos, se escondió en camiones, el aire denso con olor a diésel y sudor. El hambre y la sed eran intensas, pero la imagen de su familia lo impulsaba. En México, encontró ayuda de personas solidarias en pueblos fronterizos que le ofrecieron frijoles y un lugar seguro. Recordaba el rostro amable de una anciana en Chiapas que le dio agua y le dijo: «Que Dios lo bendiga, hijo, va con su futuro». Esas muestras de humanidad eran faros. Cruzar la frontera con Estados Unidos fue el momento más tenso. Bajo un cielo estrellado, Roberto corrió por el desierto de Texas, el viento seco silbando, la arena áspera bajo sus zapatos. El miedo a ser descubierto era palpable. Cuando pisó suelo americano, una mezcla de alivio y vértigo lo invadió. El olor, el paisaje, todo era diferente. La inmensidad del desierto de Texas lo hizo sentir pequeño. Sus pensamientos: ¿lo logré? ¿Ya estoy aquí? ¿Valió la pena? La primera ciudad grande que vio fue El Paso, un choque cultural abrumador. Edificios altos, luces, autos y un idioma que apenas entendía. Sus primeras palabras en inglés fueron hello y thank you, dichas con timidez. Su primer trabajo fue en una granja al sur de Texas, cosechando algodón bajo un sol inclemente. Las manos le dolían, la espalda le quemaba. Vivía en un barracón con otros jornaleros, compartiendo historias y sueños. Allí conoció a don Chepe, un nicaragüense con 20 años en EEU. Don Chepe, con su sabiduría, le enseñó frases útiles en inglés y el consejo: «Nunca te olvides de dónde vienes, Roberto, pero mira siempre hacia adelante, y no dejes que nadie te quite tu dignidad». Después de unos meses, con sus ahorros y ayuda de don Chepe, Roberto llegó a Houston. Su primer hogar fue una pequeña habitación compartida en un barrio latino, donde el olor a tortillas y la cumbia le daban consuelo. Houston se convirtió en el crisol de su nueva vida. Gracias a su experiencia y una recomendación de don Chepe, encontró trabajo en Miguel's Auto Repair en el East End, propiedad de Miguel, un cubano. El taller era modesto, ruidoso, lleno de olor a aceite y metal. Allí, Roberto no solo reparaba motores, reconstruía su vida. Al principio, su inglés era limitado, pero su habilidad con las herramientas hablaba por sí misma. Era un maestro en el diagnóstico, capaz de escuchar un motor y saber el problema, una habilidad que muchos mecánicos con títulos no poseían. A lo largo de los años, Roberto se convirtió en el pilar del taller.
Miguel lo consideraba un hermano. Roberto es oro puro, decía. Roberto reparaba todo, desde viejos Chevrolet hasta camionetas Ford, y se adaptó a los nuevos sistemas electrónicos. Su ética de trabajo era impecable. Llegaba antes, se iba el último, el trabajo siempre perfecto. Había días de 16 horas, especialmente en verano. Sus sacrificios eran innumerables. Cada dólar ganado era dividido, una parte para él, la mayor para su familia en Guatemala. Durante años no se permitió lujos. Sus comidas eran sencillas: frijoles, arroz, tortillas. No pudo estar en el funeral de su madre, ni en las bodas de sus hermanos, ni en nacimientos de sobrinos. Esas ausencias eran puñales, pero su sacrificio era su forma de amarlos. Hablaba con ellos semanalmente, sintiendo una mezcla agridulce de alegría y profunda saudade. Roberto construyó amistades en la comunidad latina. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe conoció a la familia García, salvadoreños que lo acogieron. Los domingos compartía con ellos el almuerzo. Se hizo amigo de doña Carmen, dueña de La Esperanza, quien siempre le guardaba un pan dulce. Se integró, aprendió inglés fluido, con acento, y se convirtió en referente. Vecinos le pedían consejos para sus autos y problemas. Don Roberto siempre sabe qué hacer. Hubo pequeñas conquistas, pagó la fiesta de graduación de su sobrina, envió capital para la tienda de su hermano. Esos momentos eran sus alegrías. Un día, un cliente trajo un auto con un problema recurrente que otros 3 mecánicos no habían resuelto. Roberto, con paciencia y oído, detectó una falla minúscula en un sensor, salvando al cliente de un gasto enorme. Ese día, el cliente le dejó una generosa propina y una carta de agradecimiento que Roberto guardó con orgullo. Su vida era una rutina de trabajo, iglesia y remesas, pero con propósito, construida con honestidad. Era un martes de finales de octubre, gris y húmedo en Houston, con una llovizna persistente. Roberto, como de costumbre, llegó al taller de Miguel a las 6 a.m. Se sentía cansado por ayudar a un vecino, pero su ánimo era bueno. Esa mañana, el señor Richard Sterling, un empresario adinerado e impaciente, trajo su Mercedes-Benz Clase S. El vehículo tenía un problema con los frenos, que chirriaban intermitentemente y se sentían blandos. Roberto revisó el auto con su meticulosidad, desmontó las ruedas, inspeccionó pastillas, discos y sistema hidráulico. Detectó pastillas gastadas y discos cristalizados, nada más grave. Un trabajo rutinario. Reemplazó pastillas, rectificó discos y purgó el sistema de frenos, asegurándose de que el fluido estuviera correcto. Hizo varias pruebas en el taller y en la calle. Los frenos respondieron perfectamente. Entregó el auto a Sterling, quien parecía apurado. «Listo, señor. Los frenos están como nuevos». «Conduzca con cuidado, especialmente con esta lluvia». Sterling apenas asintió, pagó y se marchó. 2 semanas después, la noticia golpeó a Houston. Richard Sterling había sufrido un accidente fatal en la autopista 45. Su Mercedes se estrelló a alta velocidad contra un muro. La policía investigó. La familia Sterling, influyente, rápidamente apuntó a la negligencia criminal. Alegaron que los frenos habían fallado catastróficamente y el taller de Roberto era el responsable. En su dolor, acusaron a Roberto no solo de incompetencia, sino de sabotaje intencional, una acusación monstruosa. Roberto se enteró por Miguel, quien lo llamó temblando. «Roberto, la policía está aquí. Dicen que el Mercedes de Sterling tuvo un accidente y los frenos fallaron. Te están buscando». El mundo de Roberto se detuvo. Shock, incredulidad, miedo. «¿Frenos? Pero si yo los revisé». La policía llegó. 2 oficiales serios. Le informaron que estaba acusado de homicidio involuntario y negligencia criminal. No hubo arresto, pero le dieron una citación y le prohibieron trabajar en vehículos. Las primeras consecuencias fueron devastadoras. Miguel, con lágrimas, tuvo que suspenderlo.
La comunidad empezó a murmurar. Clientes habituales lo miraban con recelo. Roberto se encontró sin empleo, sin ingresos, con una acusación que amenazaba con destruir todo. La imagen de su padre, su madre, la promesa de una vida digna, todo parecía desvanecerse en la penumbra de una injusticia incomprensible. Aprobado. Procedo con la etapa 4. Desarrollo, parte 2, proceso y juicio. Pondré la máxima atención en la construcción de tensión, la profundidad de los detalles legales y el cumplimiento estricto del rango de palabras en español latino. La citación policial fue solo el inicio de un calvario burocrático y emocional para Roberto. Días después del accidente, fue llamado a la estación de policía de Houston para un interrogatorio. La sala era fría, con paredes desnudas y una mesa de metal. 2 detectives, uno alto y corpulento, el otro más joven y con una mirada penetrante, lo esperaban. Señor Méndez, queremos entender exactamente qué hizo con los frenos del Mercedes-Benz del señor Sterling, comenzó el detective principal, su voz monótona. Roberto, nervioso, intentó explicar en su español con acento, mezclando algunas palabras en inglés. Yo revisé todo, señor. Las pastillas estaban gastadas, los discos un poco duros. Los cambié, los rectifiqué, purgué el sistema. Quedó perfecto. Los detectives, sin embargo, parecían no escuchar. Sus preguntas eran formuladas para confundir. ¿Está seguro de que no olvidó ningún paso? ¿Tiene algún registro de su trabajo? ¿Certificaciones que avalen su método? Roberto intentaba cooperar, pero la barrera del idioma, aunque ya manejaba el inglés, se volvía crítica en un contexto legal. Las sutilezas, los matices, se perdían en la traducción mental. Sus gestos, su forma de explicar, eran interpretados como evasión o falta de conocimiento. En mi país, uno aprende con la práctica, señor. Mi experiencia es mi certificado. Intentó decir, lo que solo provocó una mirada de incredulidad en los oficiales. La situación empeoró cuando los abogados de la familia Sterling, con su poder e influencia, presionaron para una acusación formal. Roberto fue notificado de que enfrentaba cargos de homicidio involuntario y negligencia criminal grave. La palabra homicidio le heló la sangre. ¿Yo? ¿Un asesino?, se preguntaba. Fue arrestado formalmente y llevado a una celda de detención. El olor a desinfectante y desesperación, el frío de las paredes de cemento, el ruido constante de las rejas, todo era una pesadilla. Pasó 2 noches allí, noches de insomnio, de oraciones incesantes, de preguntarse si algún día volvería a ver el sol. Su abogado, un defensor público llamado Mark Johnson, asignado de oficio, era un hombre agobiado por decenas de casos, con una oficina modesta y pocas esperanzas para los sin papeles. Señor Méndez, le dijo Johnson en su primera reunión, su estatus migratorio y la falta de licencias americanas hacen que este caso sea muy cuesta arriba. La familia Sterling tiene mucho poder. La fianza fue fijada en una suma exorbitante para Roberto, imposible de pagar. Fue gracias a la movilización de la comunidad latina, liderada por Miguel, la familia García y doña Carmen de la Panadería, que se logró reunir una parte. La iglesia organizó colectas, cartas de apoyo, pequeñas donaciones, todo para sacar a don Roberto de la cárcel. Finalmente, fue liberado bajo fianza, pero las repercusiones ya eran evidentes. Los rumores se extendieron como pólvora. El taller de Miguel sufrió un golpe duro, con clientes asustados por la acusación. Roberto, ahora en libertad condicional, se sentía un paria, su nombre manchado por una mentira. La preparación para el juicio fue un proceso lento y desalentador. Las reuniones con Mark Johnson se realizaban en una pequeña oficina desordenada, con pilas de expedientes por todas partes. Johnson era un hombre de buen corazón, pero con recursos limitados. Necesitamos pruebas, señor Méndez, documentos, testimonios, algo que demuestre su inocencia más allá de su palabra. Roberto intentó reunir registros de su trabajo, pero en un taller pequeño muchas cosas se hacían de forma oral o en cuadernos de notas que se perdían con el tiempo. La burocracia americana era un laberinto. Formularios complejos, solicitudes que requerían documentos que él no poseía,
todo era una barrera. La barrera lingüística, aunque Roberto había mejorado su inglés, seguía siendo un problema. El sistema legal utilizaba un lenguaje técnico y abstracto que le costaba comprender. Johnson a veces hablaba rápido, asumiendo que Roberto entendía, y éste, por vergüenza, a veces asentía sin haber comprendido del todo. Los traductores disponibles eran a menudo inexactos, perdiendo la esencia de sus explicaciones. Además, había barreras culturales. Roberto, acostumbrado a un sistema donde la reputación y el testimonio de la comunidad tenían peso, no entendía la rigidez de las pruebas forenses y documentales. «En mi pueblo, todos saben que soy un hombre honesto. ¿Eso no cuenta?», le preguntó a Johnson una vez. El abogado suspiró. «Aquí, señor Méndez, la ley es fría. Necesita hechos, no solo fe». Las noches de Roberto se volvieron un tormento. Dormía poco, atormentado por pensamientos recurrentes. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Volveré a ver Guatemala? Oraba sin cesar, el rosario de su madre apretado en la mano. Las llamadas a su familia eran desgarradoras. Su hermana, María, lloraba al teléfono. «Roberto, ¿qué va a pasar? Aquí estamos orando por ti». Él les mentía, les decía que todo iría bien para no preocuparlos más. Sin embargo, la comunidad latina de Houston se volcó en su apoyo. Miguel, incansable, fue de puerta en puerta recogiendo testimonios de clientes satisfechos. La familia García organizó una colecta de dinero para ayudar con los gastos legales, aunque fuera una pequeña parte. Doña Carmen de la panadería preparaba comidas para Roberto, asegurándose de que comiera bien. Las mujeres de la iglesia rezaban misas por él. En la sala de espera del tribunal, el día del juicio, un pequeño grupo de amigos y miembros de la comunidad se sentó en silencio, sus rostros reflejando la misma angustia que Roberto. Era un edificio imponente, de mármol frío, con guardias de seguridad que lo miraban con desconfianza. Antes de entrar, se despidió de sus amigos con una mirada, sus ojos llenos de miedo, pero también de una tenue esperanza. El juicio comenzó con una solemnidad opresiva. El fiscal, Robert Maxwell, un hombre con una reputación impecable y una ambición notoria, presentó su caso con una elocuencia fría y calculada. Su estrategia era clara: deshumanizar a Roberto, presentarlo como un inmigrante irresponsable y sin cualificación. El primer testigo fue la viuda de Richard Sterling, la señora Eleanor Sterling, una mujer elegante y de apariencia frágil, pero con una mirada de acero. Subió al estrado, su voz temblaba de dolor y rabia contenida. «Mi esposo era un hombre excepcional», comenzó, sus ojos fijos en Roberto, «y fue asesinado por la negligencia de este individuo. Sus frenos fallaron. El mecánico, el señor Méndez, fue la última persona en tocarlos. Él no tiene licencias, no tiene certificaciones. ¿Cómo pudo un hombre así poner sus manos en un Mercedes-Benz de más de $100,000? El jurado la escuchaba con simpatía. Sus expresiones denotaban tristeza y condena. Johnson intentó un contrainterrogatorio, pero la viuda, entrenada por sus abogados, evadía las preguntas técnicas, enfocándose en su dolor. «Solo sé que mi esposo está muerto por su culpa», espetó, señalando a Roberto. Luego vino el detective de tránsito, el sargento Miller. Con un semblante serio, presentó fotografías del Mercedes destrozado. «Nuestra investigación preliminar indica una falla catastrófica en el sistema de frenos. Los componentes estaban manipulados de una manera que no corresponde a los estándares de seguridad. El acusado, señor Méndez, carece de las credenciales para realizar reparaciones de tal complejidad». Su testimonio, cargado de jerga técnica y policial, sonó convincente. El jurado tomaba notas diligentemente. Johnson intentó cuestionar la validez de la investigación, pero el sargento se mantuvo firme, respaldado por años de experiencia. El golpe más duro vino del experto de la fiscalía, el doctor Albert Simmons, un ingeniero automotriz con un currículum impresionante. Con diagramas y gráficos, explicó cómo, según su análisis, los frenos del Mercedes habían sido mal ensamblados, con una purga de aire inadecuada en el sistema hidráulico, lo que habría causado una pérdida total de presión. «Es un error básico», afirmó el doctor. Simmons, con un tono condescendiente:
que cualquier mecánico certificado jamás cometería, indica una falta de formación fundamental. El jurado asimiló cada palabra, sus cejas se fruncían en desaprobación hacia Roberto. Las miradas de los amigos de Roberto en la sala se volvieron desesperadas. Finalmente, el fiscal llamó a un antiguo colega de Roberto, un hombre llamado Carlos, que había trabajado brevemente en el taller de Miguel y había sido despedido por robar herramientas. Carlos, con un aire de falsa arrepentimiento, testificó: Roberto siempre fue un poco descuidado. A veces, por la prisa, no revisaba todo bien, y su inglés no era muy bueno, así que a veces no entendía las instrucciones. Era una mentira descarada, una venganza personal, pero sonaba creíble para el jurado, reforzando la imagen de incompetencia que el fiscal quería pintar. Los intentos de Johnson de desacreditar a Carlos como un testigo poco fiable fueron minimizados por el juez, quien parecía impaciente con la defensa. El desespero de Roberto crecía con cada testimonio. Los murmullos del público, ahora más audibles, reforzaban el prejuicio. Ese ilegal no debería estar trabajando en autos. El momento llegó. La defensa llama al estrado a Roberto Méndez. Roberto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Con pasos pesados se dirigió al estrado, el rosario apretado en su mano. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. Johnson, su abogado, intentó guiarlo con preguntas amables, pidiéndole que contara su versión. Roberto, con una voz que al principio apenas era un susurro, comenzó a relatar cronológicamente lo que hizo con el Mercedes-Benz. «Revisé todo, señor. Las pastillas, los discos, estaban gastados. Los cambié, purgué el sistema, lo hice con cuidado, como hago siempre. Hice las pruebas, los frenos estaban bien». Habló de sus 18 años de experiencia, de su compromiso con la seguridad. Pero el fiscal Maxwell no tardó en intervenir. «Objeción, su señoría. El testigo está divagando y dando opiniones, no hechos». El juez asintió. «Manténgase en los hechos, señor Méndez». Maxwell, con una sonrisa sardónica, inició su contrainterrogatorio. «¿Usted afirma haber realizado un trabajo perfecto, señor Méndez? ¿Un trabajo perfecto para un hombre que no posee una sola certificación americana? ¿Para un hombre cuyo estatus migratorio es irregular?» La pregunta estaba diseñada para desacreditarlo, para recordarle al jurado su condición de extranjero sin papeles. Roberto intentó defenderse. «Mis certificaciones son de Guatemala, señor, y mi experiencia aquí en miles de carros». Maxwell lo interrumpió bruscamente. «¿Certificaciones de Guatemala? ¿Y qué validez tienen aquí? ¿Son reconocidas por la ley de Texas?» Cada pregunta era un ataque personal. Maxwell usaba un lenguaje técnico rápido, esperando confundirlo. ¿Puede explicar la dinámica de fluidos en un sistema de frenos ABS moderno? ¿El coeficiente de fricción de las pastillas cerámicas a altas temperaturas? Roberto, aunque conocía la mecánica en la práctica, luchaba por encontrar las palabras exactas en inglés para responder a la terminología académica del fiscal. Su traductor, un hombre visiblemente aburrido, a veces no captaba la complejidad de sus respuestas. En un momento, la emoción lo desbordó. «Yo siempre he trabajado honestamente, señor. Nunca he querido hacerle daño a nadie. Mi trabajo es mi vida. Es lo que hago para mantener a mi familia». Las lágrimas asomaron a sus ojos. El fiscal sonrió. «Emoción, señor Méndez, no es evidencia. ¿Está usted intentando manipular al jurado con su pena?» La sala se llenó de un silencio incómodo. El jurado lo miraba con escepticismo, interpretando su vulnerabilidad como debilidad, o peor aún, como una artimaña. Al bajarse del estrado, Roberto sintió una derrota total. La mirada de Johnson era de resignación. «¿Valió la pena venir a este país para terminar así?», se preguntó, el peso del mundo sobre sus hombros. El juicio parecía sellado. La fiscalía había construido un muro infranqueable de acusaciones. Roberto y su abogado se preparaban para lo peor.
Sin embargo, en el tercer día del juicio, justo cuando la defensa estaba a punto de concluir su argumentación, un pequeño rayo de esperanza apareció. Johnson, con una expresión de cautelosa sorpresa, se levantó. Su señoría, la defensa tiene una nueva pieza de evidencia que creemos es crucial para este caso. Un testigo inesperado se ha presentado. El fiscal Maxwell se puso de pie, furioso. Objeción, su señoría. ¿Testigo inesperado? Esto es una táctica dilatoria. La defensa ha tenido tiempo suficiente para presentar sus pruebas. El juez, aunque visiblemente molesto por la interrupción, permitió que Johnson explicara. Su señoría, dijo Johnson, este testigo es un ingeniero forense automotriz independiente, el doctor Evelyn Reed. Ella no fue contactada por ninguna de las partes. Al enterarse del caso por los medios y conmovida por la aparente injusticia, se ofreció a realizar un análisis exhaustivo e imparcial del vehículo. El juez, intrigado, permitió su testimonio, no sin antes advertir a Johnson sobre la relevancia. La doctora Evelyn Reed, una mujer de unos 40 años, con gafas y una presencia imponente, subió al estrado. Habló con una calma y autoridad que contrastaban con la tensión de la sala. He realizado un análisis forense completo del Mercedes-Benz del señor Sterling, así como de los componentes de frenos que fueron reemplazados por el señor Méndez y los que permanecieron en el vehículo. Sus palabras eran precisas, técnicas, pero comprensibles. Mi análisis, continuó la doctora Reed, reveló algo fundamental. Los frenos reparados por el señor Méndez, es decir, las pastillas y discos y el sistema hidráulico, estaban en perfecto estado de funcionamiento. La purga fue realizada correctamente. No hay evidencia de negligencia o sabotaje en esos componentes. Un murmullo recorrió la sala. Roberto, atónito, apenas podía creer lo que escuchaba. El fiscal Maxwell se puso pálido. Sin embargo, prosiguió la doctora Reed, detecté una falla crítica en el sistema electrónico de estabilidad del vehículo, el ESP. Este sistema, completamente independiente de los frenos mecánicos que reparó el señor Méndez, sufrió una falla de fábrica intermitente. Una falla que, bajo ciertas condiciones de velocidad y humedad, podía causar una pérdida repentina de control del vehículo, simulando una falla de frenos, pero siendo, en realidad, un problema de la electrónica del auto. La revelación cayó como una bomba. El fiscal Maxwell intentó desacreditarla. «Doctora Reed, esto es especulación, ¿una falla de fábrica que nadie detectó?» La doctora Reed respondió con calma. He encontrado patrones similares en otros modelos de Mercedes-Benz de ese año, que fueron objeto de un retiro del mercado en Europa, pero no en Estados Unidos. Presentó informes técnicos y gráficos que respaldaban su afirmación. Una chispa de esperanza, pequeña pero real, se encendió en el pecho de Roberto. Vio a algunos miembros del jurado intercambiar miradas, sus cejas levantadas, sus posturas cambiando de la condena a una cautelosa reconsideración. El público también murmuraba, esta vez con una nota de sorpresa y no de desprecio. Johnson, revitalizado, pidió al juez una suspensión del juicio para investigar esta nueva evidencia. Maxwell, furioso, objetó, pero el juez, con una expresión pensativa, se vio obligado a reconocer la gravedad de la nueva información. Ordeno un receso de 24 horas. La fiscalía debe investigar las afirmaciones de la doctora Reed. La sesión terminó con una atmósfera completamente transformada. La condena ya no era segura. Roberto, al hablar con Johnson durante el receso, apenas podía procesar la información. ¿Es posible? ¿Podría ser que la verdad finalmente saliera a la luz? Aprobado. Procedo con la etapa 5, clímax y revelaciones finales. Me enfocaré en la construcción dramática, el impacto emocional de cada revelación, la transformación de la atmósfera del tribunal y el cumplimiento estricto del rango de palabras en español latino. El receso de 24 horas transformó la sala del tribunal. La atmósfera ya no era de condena inminente, sino de una tensión palpable, cargada de expectación.
El fiscal Maxwell, visiblemente nervioso, había pasado la noche intentando refutar la doctora Reed, pero su investigación solo había profundizado el agujero en su caso. Al reanudarse la sesión, Mark Johnson se puso de pie, su voz ahora firme, sin el tono de resignación de antes. Su señoría, la defensa ha tenido acceso a nueva información crucial. Basándonos en el testimonio de la doctora Reed, solicitamos una orden para desclasificar los informes internos de Mercedes-Benz sobre fallas en el sistema ESP de los vehículos clase S modelo 2008-2010. Y hemos obtenido un documento. Un asistente entregó un sobre sellado al juez. Maxwell intentó objetar, pero el juez, con una mirada severa, lo detuvo. El juez abrió el sobre. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas. Un silencio denso cayó sobre la sala. Después de unos minutos que parecieron eternos, el juez levantó la vista, su rostro pálido. Este documento es un informe interno del fabricante que detalla una serie de fallas intermitentes en el sistema electrónico de estabilidad, ESP, en el modelo específico del vehículo del señor Sterling. El informe también menciona una recomendación de retiro del mercado preventivo en ciertos países europeos, no implementada en Estados Unidos debido a costos y complejidad logística. Un escalofrío recorrió la sala. Roberto sintió un nudo en la garganta. Maxwell se quedó mudo, su rostro de un color ceniza. El jurado comenzó a murmurar, sus miradas ya no de desprecio, sino de una creciente indignación. Johnson, aprovechando el momento, llamó a su siguiente testigo. La defensa llama a Miguel Morales. Miguel, el dueño del taller, subió al estrado, su voz fuerte y clara. Roberto Méndez ha trabajado para mí por 18 años. Es el mejor mecánico que he conocido. Ha salvado vidas, sí, salvado vidas. Una vez detectó una falla en la dirección de un camión de reparto que el concesionario oficial no había visto. Si ese camión hubiera salido a la carretera, habría sido una tragedia. Su testimonio, cargado de emoción genuina, fue un contrapunto directo a la imagen de incompetencia. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Johnson anunció: «Su señoría, tengo 15 testigos adicionales, todos clientes de Roberto Méndez que desean testificar sobre su excelencia y profesionalismo a lo largo de los años». Una fila de personas, clientes de todas las razas y edades, se puso de pie en el público. Entre ellos, la familia García, doña Carmen e incluso algunos clientes americanos que habían defendido a Roberto en la comunidad. Sus testimonios, aunque no todos pudieron ser escuchados, resonaron con una verdad innegable. Roberto es honesto. Siempre hace un trabajo impecable. Confío mi vida a sus manos. Cada frase era un golpe a la narrativa del fiscal. Johnson continuó: «Y ahora, su señoría, la defensa desea presentar la verdadera historia de las credenciales del señor Méndez». Sacó una carpeta. Aquí están las certificaciones técnicas de Roberto Méndez obtenidas en el Instituto Técnico Industrial Rafael A. Landívar de Guatemala en 1978, un programa riguroso de 3 años. El juez examinó los documentos. Sus ojos ya no mostraban impaciencia, sino un respeto creciente. Maxwell intentó minimizar: «Son de otro país, su señoría, no son válidas aquí». Pero Johnson no lo dejó. Quizás no sean válidas en el sentido burocrático, pero demuestran una formación sólida y una base de conocimiento técnico profundo. Y más aún, su señoría, el señor Méndez, a lo largo de sus años en este país, ha sido un mentor. Ha enseñado a docenas de jóvenes latinos a trabajar en mecánica, dándoles un oficio, una esperanza. Ha salvado vidas no solo reparando autos, sino detectando fallas que otros pasaron por alto, como el caso del camión de reparto o una vez un autobús escolar con un problema de frenos que él identificó y reparó antes de que los niños subieran. La sala se quedó en un silencio reverente. Roberto, con lágrimas en los ojos, vio a algunos de esos jóvenes, ahora adultos, sentados en el público, asintiendo con orgullo.
La atmósfera del tribunal había cambiado drásticamente. De hostil y frío se había vuelto receptiva, incluso indignada con los acusadores. Las miradas del jurado hacia Maxwell eran de desconfianza. El juez, con una expresión de profunda reflexión, parecía procesar no solo los hechos, sino la injusticia que se había cometido. El fiscal Maxwell, acorralado, intentó un último y desesperado argumento. Su señoría, aún con estas nuevas pruebas, el hecho es que el señor Méndez no tenía las licencias americanas. La ley es la ley. Y el señor Sterling, lamentablemente, está muerto. Su voz, antes potente, ahora sonaba hueca, sin convicción. Pero el juez, con una voz que ya no admitía réplicas, lo interrumpió. Señor Maxwell, la ley también contempla la justicia y la verdad. Y la evidencia presentada por la doctora Reed, corroborada por los propios informes internos del fabricante, apunta a una falla de fábrica en el sistema electrónico del vehículo, no en los componentes de frenos reparados por el señor Méndez. La viuda de Sterling, que había estado sentada con una expresión de furia, se puso pálida. Sus abogados la miraron con consternación. El juez continuó, su mirada fija en Maxwell. Además, las certificaciones del señor Méndez, aunque no americanas, demuestran una competencia técnica. Y los testimonios de sus clientes y colegas sobre su honestidad y habilidad son abrumadores. La acusación de negligencia criminal o sabotaje intencional carece de fundamento. La verdad, aplastante, se cernió sobre la sala. Maxwell intentó balbucear una excusa. Pero el riesgo, el hecho de que un inmigrante sin papeles... El juez lo cortó. El estatus migratorio del señor Méndez no es un factor en la causa de la falla mecánica que provocó el accidente. La negligencia, si la hubo, fue de parte del fabricante al no retirar el vehículo en este país y de los acusadores al presionar por cargos falsos sin una investigación exhaustiva. La viuda de Sterling, al escuchar esto, se levantó abruptamente, su rostro desencajado. «Esto es una farsa, mi esposo murió». Intentó salir de la sala, pero sus abogados la detuvieron, susurrándole. La narrativa de la acusación se había derrumbado por completo. Un silencio pesado y cargado de implicaciones llenó la sala. Las miradas del jurado, ahora, eran de compasión hacia Roberto y de desaprobación hacia los acusadores. Roberto, en estado de shock emocional, apenas podía procesar que la justicia, contra todo pronóstico, estaba de su lado. El jurado se retiró para deliberar. Para Roberto, el tiempo se estiró en una eternidad angustiante. Cada minuto era una hora. Oraba, el rosario de su madre empapado en sudor. Johnson, a su lado, le puso una mano en el hombro. «Tenga fe, Roberto, la verdad ha salido a la luz». Finalmente, después de solo 2 horas, el llamado resonó. El jurado ha llegado a un veredicto. El corazón de Roberto dio un vuelco. Entraron los 12 miembros, sus rostros serios, pero algunos con una tenue sonrisa. Roberto intentó leer sus expresiones, pero era imposible. El juez preguntó, ¿han llegado a un veredicto? La portavoz del jurado, una mujer de mediana edad, se puso de pie, su voz clara y firme. Sí, su señoría, hemos llegado a un veredicto. El aliento de Roberto se contuvo. Todo el mundo en la sala estaba en vilo. Los segundos se arrastraron. En el caso del estado de Texas contra Roberto Méndez, por los cargos de homicidio involuntario y negligencia criminal, hizo una pausa dramática mirando directamente a Roberto. Encontramos al acusado no culpable. La palabra inocente resonó en la sala, un eco de liberación. Roberto, paralizado por un instante, no podía creerlo. Luego, la comprensión lo golpeó como una ola. Sus piernas cedieron. Las lágrimas, contenidas por meses de miedo y humillación, brotaron incontrolables. Se cubrió el rostro con las manos, un sollozo profundo, liberando todo el dolor acumulado.
Miguel lo abrazó, luego la familia García, doña Carmen. Gritos de alegría, aplausos atronadores, un llanto colectivo de alivio se desató entre la comunidad latina en la sala. Los acusadores, con las cabezas bajas, se escabulleron rápidamente. El juez golpeó el mazo, pero esta vez su voz era diferente, cargada de una solemnidad respetuosa. Silencio en la sala, silencio. Una vez que se calmó el murmullo, el juez hizo una declaración especial, más allá del veredicto. Señor Méndez, dijo, su mirada fija en Roberto. Este tribunal reconoce no solo su inocencia en este caso, sino la invaluable contribución que usted ha hecho a esta comunidad durante 18 años. Su dedicación, su honestidad y su habilidad profesional han sido demostradas aquí, a pesar de las circunstancias. Lamentamos profundamente el sufrimiento y la humillación que ha tenido que soportar. Su dignidad ha sido restaurada. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Roberto. La sala, que antes era un espacio hostil y frío, ahora se sentía cálida, llena de un sentido de justicia y celebración. Roberto se puso de pie, erguido, su rostro empapado en lágrimas, pero con una dignidad visible, inquebrantable. Al salir del tribunal, el sol de la tarde lo recibió, un sol que se sentía diferente, más brillante. Abrazó a Miguel, a sus amigos, a su familia adoptiva. Miró al cielo, una profunda gratitud inundando su corazón. La injusticia había sido vencida. Su verdad había triunfado. Aprobado, procedo con la etapa 6, el milagro y desenlace emocional. Me enfocaré en la especificidad de las oportunidades, la transformación de vida, el cierre de círculos narrativos y el cumplimiento estricto del rango de palabras, en español latino. Los días y semanas que siguieron al veredicto fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. La historia de Roberto Méndez, el mecánico guatemalteco falsamente acusado y vindicado, se volvió viral, no solo en la comunidad latina, donde era un héroe, sino también en los medios locales de Houston y pronto a nivel nacional. Pequeños periódicos y estaciones de radio locales reportaron la injusticia, y luego canales de televisión más grandes se hicieron eco de la conmovedora historia de David contra Goliat. Las redes sociales de la comunidad inmigrante ardían con mensajes de apoyo y orgullo. Una tarde, apenas 3 semanas después del juicio, mientras Roberto ayudaba a Miguel a organizar el taller, el teléfono sonó. Miguel lo atendió y su rostro se transformó. «Roberto, es para ti. Dicen que son de AutoCare Solutions». Roberto, incrédulo, tomó el auricular. Al otro lado, una voz amable pero firme se presentó como la directora de recursos humanos de AutoCare Solutions, una de las cadenas de talleres automotrices más grandes de Estados Unidos, con más de 500 sucursales en todo el país. «Señor Méndez», dijo la voz, «hemos seguido su caso con gran interés. Su historia es inspiradora. Y francamente, su habilidad y ética de trabajo demostradas en el juicio son exactamente lo que buscamos. Nos gustaría ofrecerle un puesto como supervisor técnico regional para la zona de Texas. Esto implicaría supervisar y capacitar a los mecánicos de nuestros talleres, asegurar la calidad del servicio y, si usted lo desea, liderar un programa de mentoría para jóvenes talentos». Roberto no podía creer lo que oía. ¿Supervisor técnico regional? Él, el ilegal sin certificaciones americanas, supervisando a mecánicos con todas las credenciales. Su mente pensó que era una broma o un error. «Señora, yo no tengo papeles, ni las licencias que pide aquí». La directora sonrió al otro lado. «Sabemos todo sobre su situación, señor Méndez, y precisamente por eso estamos dispuestos a patrocinar su visa de trabajo H-1B, y si todo va bien, incluso su residencia. Tenemos un equipo legal listo para ayudarle. Su conocimiento y su experiencia superan cualquier papel». La oferta incluía un salario que triplicaba lo que ganaba en el taller de Miguel, beneficios completos de salud, un vehículo de la empresa y, lo más sorprendente, la oportunidad de viajar ocasionalmente a Guatemala para visitar a su familia. La conversación duró casi 1 hora,
y cada detalle superaba sus sueños más salvajes. Después de colgar, Roberto se sentó en un viejo neumático, su mente en blanco. ¿Esto es real?, le contó a Miguel, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. Dios es grande, Roberto, te lo mereces. La decisión, aunque parecía obvia, no fue fácil. Consultó con la familia García, con doña Carmen. Llamó a su hermana María en Guatemala, quien no paraba de llorar de alegría. Papá estaría tan orgulloso, Roberto, tan orgulloso de ti. En sus noches de insomnio, Roberto oraba, pidiéndole guía a la Virgen de la Asunción. Recordó la promesa a su padre, la promesa de una vida digna. Esto iba más allá de la dignidad, era un reconocimiento de su valía intrínseca, de su conocimiento, de su humanidad. Con humildad y una gratitud inmensa, Roberto aceptó. El proceso de visa comenzaría la semana siguiente, con todos los gastos cubiertos por AutoCare Solutions. Su sueño original de un taller propio se había transformado en algo mucho más grande, la oportunidad de impactar a cientos de talleres y miles de vidas. En los meses siguientes, la vida de Roberto Méndez se transformó de maneras que nunca habría imaginado. El proceso de su visa de trabajo fue sorprendentemente rápido gracias al equipo legal de AutoCare Solutions y al interés público en su caso. En menos de 6 meses, Roberto tenía su visa H-1B, el primer paso hacia la legalización de su estatus. La estabilidad financiera fue inmediata. Pudo enviar remesas mucho mayores a Guatemala, asegurando que su familia viviera cómodamente. Su sobrina, la que se había graduado, ahora podía seguir una maestría, un sueño que antes era inalcanzable. Su nuevo puesto como supervisor técnico regional no era solo un título. Roberto se dedicó con pasión a capacitar a los mecánicos, compartiendo su conocimiento práctico y su filosofía de trabajo honesto y meticuloso. Su acento guatemalteco y su humildad se ganaron el respeto de sus nuevos colegas. Descubrió que muchos jóvenes mecánicos latinos en la cadena de talleres lo veían como un modelo a seguir, alguien que había triunfado contra la adversidad. Pero la oportunidad no terminó ahí. Una escuela técnica de Houston, el Instituto de Formación Automotriz del Sudeste, lo invitó a dar charlas y, eventualmente, a diseñar y enseñar un programa de mecánica automotriz especializado para jóvenes latinos. Roberto se convirtió en el profesor Méndez, su voz, antes temblorosa en el tribunal, ahora resonando con autoridad y sabiduría en las aulas. Enseñaba no solo mecánica, sino también la importancia de la ética, la resiliencia y el orgullo por las raíces. Les decía, no importa de dónde vengan ni qué papeles tengan, lo que importa es lo que llevan aquí, golpeándose el pecho, y lo que hacen con sus manos. Se convirtió en un mentor para toda una generación, ayudándolos a conseguir certificaciones y empleos dignos. El impacto en su comunidad fue profundo. Roberto, ahora una figura pública respetada, seguía visitando la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, compartiendo un café con Miguel y doña Carmen. Su historia se contaba una y otra vez como un faro de esperanza. Jóvenes inmigrantes se le acercaban pidiendo consejo y él siempre tenía una palabra de aliento. Donaba parte de su salario a iniciativas comunitarias, apoyando programas de alfabetización y ayuda legal para otros inmigrantes. Nunca olvidó de dónde venía. Seguía viviendo en el mismo barrio, cocinando frijoles y tortillas en su modesta casa, escuchando cumbia y marimba. Su humildad era su mayor riqueza. El pequeño rosario de madera de olivo, que había sido su consuelo en la celda y en el estrado, ahora colgaba con reverencia del espejo retrovisor de su nueva camioneta. Ya no era un símbolo de miedo, sino de fe inquebrantable y de la promesa cumplida a su padre. Un año después de su juicio, Roberto pudo regresar a San Pedro Zacatepeques por primera vez en más de 30 años. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia suave de su tierra natal al abrazar a su hermana María, a sus sobrinos y a la comunidad entera que lo recibió como un héroe. Llevó consigo no solo dinero, sino planes concretos. Con el apoyo de AutoCare Solutions y la escuela técnica, Roberto ayudó a establecer un programa de intercambio de conocimientos, enviando herramientas y manuales a los talleres de su pueblo natal y organizando visitas de mecánicos guatemaltecos a Houston para capacitaciones.
La promesa de su padre, busca un futuro, aunque sea lejos, no solo se había cumplido, sino que se había expandido para beneficiar a su comunidad de origen. Una tarde, sentado en el porche de la casa de su infancia, con el aroma a leña y a tierra mojada, Roberto miró el atardecer sobre las montañas de Chimaltenango. Tenía a su familia cerca, su estatus legal en Estados Unidos, un trabajo que amaba y la oportunidad de ser mentor para muchos. Recordó el frío del tribunal, la humillación, el miedo. Pero también recordó la fuerza de su madre, la promesa a su padre y la resiliencia de su pueblo. «Lo logramos, papá», susurró al viento, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo logramos, con dignidad». Su postura, erguida, reflejaba la paz y la fuerza de un hombre que había enfrentado la oscuridad y había encontrado la luz. Su historia no era solo la de un hombre que había ganado un juicio, sino la de un inmigrante que a través de su verdad y su trabajo honesto había restaurado no solo su propia dignidad, sino que había elevado la de toda una comunidad. La justicia había tardado, pero había llegado, y con ella un milagro que transformaría vidas para siempre. Aprobado. Procedo con la etapa 7, mensaje final y reflexión. Me enfocaré en la conexión emocional con el público 60+, la articulación de los valores centrales y el cumplimiento estricto del rango de palabras en español latino. La historia de Roberto Méndez es más que el relato de un juicio ganado. Es un espejo que refleja la experiencia de millones de nuestros hermanos latinoamericanos en Estados Unidos. Es la crónica de la dignidad inquebrantable frente al desprecio, la tenacidad del trabajo honesto y el poder de una comunidad que se une. Quizás ustedes, que nos escuchan desde tantos rincones de este continente, han vivido historias similares o conocen a alguien que las ha enfrentado. Las cicatrices de la discriminación son profundas, pero la fuerza de nuestro espíritu es aún mayor. Esta historia nos recuerda el valor inherente de cada persona, esa dignidad que nadie, ninguna ley, ninguna mirada de desprecio puede arrebatar. Nos habla de la nobleza del trabajo, de esas manos que, como las de Roberto, construyen, reparan y sostienen familias con el sudor de su frente, sin importar si tienen un papel o un título americano. Nos enseña sobre el amor incondicional a la familia, esa chispa que nos hace cruzar desiertos, soportar humillaciones y levantarnos una y otra vez. La fe, ya sea en Dios, en la justicia o en la bondad humana, fue el ancla de Roberto en la tormenta. La resiliencia de nuestros inmigrantes es una lección viviente. Es la valentía de dejarlo todo, la fortaleza de empezar de cero en una tierra extraña y la determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cada uno de ustedes, o sus padres, sus abuelos, sus amigos, lleva una historia de coraje extraordinario. Es cierto, el dolor de la discriminación es real y nunca debe ser ignorado, pero ese dolor no define quiénes somos. La historia de Roberto nos inspira a creer que, aunque la justicia a veces tarda, puede llegar, y que una comunidad unida es una fuerza imparable. Los sacrificios de generaciones pasadas, como la de Roberto, son las semillas de las oportunidades de hoy y de mañana para nuestros jóvenes. Quisiera invitarlos ahora a una pequeña reflexión personal. Primero, compartan con nosotros en los comentarios desde qué país o ciudad nos están escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y también, si se sienten cómodos, cuéntenos brevemente alguna experiencia de injusticia o discriminación que hayan superado, o el nombre de una persona en sus vidas que admiren por su increíble resiliencia. Sus historias, como la de Roberto, son valiosas y merecen ser contadas. Segundo, les pido que dediquen mentalmente esta historia, tal vez a un padre o una madre que sacrificó todo por ustedes, a un amigo que les extendió la mano en un momento difícil, o a alguien que ya no está pero cuya memoria los inspira. Y si ustedes mismos están pasando por un momento de prueba, dedíquensela a su propio espíritu luchador. Finalmente, si esta historia tocó su corazón, les pido que la compartan. Compártanla con ese hijo o hija que quizás se siente desanimado, con ese amigo que enfrenta una injusticia, o con cualquier miembro de nuestra comunidad que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Recuerden que no están solos. Somos una gran familia,
unidos por lazos de cultura, fe y resiliencia. Sus historias importan, su dignidad es inquebrantable. Gracias por ser parte de Justicia Inmigrante. Que la justicia y la esperanza los acompañen siempre.